Nosotros le damos la bienvenida a Tino Vargas, él es abogado laboralista. Vamos a hablar de temas laborales, Bienvenido, doctor Vargas, a Exitosa. Buenas noches, Karina. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuestro tema ahora es la suspensión perfecta de labores. Esta figura fue muy utilizada durante el COVID, ¿no? Durante la pandemia. ¿Todavía sigue vigente? Sí, inclusive mucho antes del COVID había el marco regular, que era la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y se asociaba mucho a fenómenos como el fenómeno del Niño. Porque recordemos que en el año 2018 hubo toda la inundación del norte y muchas empresas tuvieron que recurrir a esta figura para suspender labores porque les resultaba materialmente imposible seguir dando sus actividades. Es decir, frente a todo suceso nacido de la naturaleza, que es el caso fortuito, o todo suceso que pueda ser por la mano del hombre o una decisión de terceros, como la fuerza mayor, que es una norma que impida realizar una actividad, o actos de terrorismo, vandalismo, entre otros, es factible que las empresas hagan un stand-by a los contratos de trabajo, no estén obligados a recibir la labor del trabajador ni tampoco pagar la remuneración por un lapso de 90 días hasta que la situación se reanude, ¿no? Esta es la suspensión perfecta, es decir, un caso extraordinario y la empresa puede decir: voy a mandar a mis trabajadores a descansar en stand-by, queda todo congelado, pero yo como empleador no estoy obligado a pagarte. Claro, pero tampoco no es tan fácil con solamente invocarlo. Como sabemos, pues hay el Ministerio de Trabajo, que es la institución encargada de velar por los derechos del trabajador. Y claro, el pilar del derecho al trabajo es el carácter alimentario. Uno trabaja para ganarse el pan. Para comer. Por supuesto. ¿Cuáles son estos presupuestos que tiene que cumplir una empresa para invocar esta norma? Porque no se puede invocar de la noche a la mañana, como usted me está diciendo, y además es simplemente porque a la empresa se le ocurre. Exactamente. Primero, demostrar que existe el caso fortuito, el fenómeno de la naturaleza, que escapa a la voluntad del hombre o la fuerza mayor, algún hecho predecible, pero imposible de mitigar. Claro, inmanejable, no lo pueden manejar. Y tiene que acreditarlo. Una vez que decide hacer un stand-by en las relaciones de trabajo, hay que informarlo en un plazo inmediato a la autoridad de trabajo, la cual tiene un plazo de 6 días para realizar la verificación. Si no realiza la verificación en esos 6 días, se presume que lo que dijo el empleador es cierto. Pero la autoridad de trabajo tampoco no es que se queda con los brazos cruzados. Prácticamente en un plazo de 2 o 3 días va a verificar en los hechos que el fenómeno o la situación existió y se dio. Para casos como el fenómeno del Niño, creo que no hay mucho que verificar porque es un tema casi conocido por todos, pero para temas menores, como un vandalismo, cosas así, o un incendio, algo que sea no manejado, la autoridad de trabajo va a hacer la verificación. Es decir, en una empresa que sigue funcionando, el empleador no te puede decir: ¿sabes qué? Tú, fulanito, te vas a suspensión perfecta porque este mes no te quiero pagar y los próximos 3 meses no te puedo pagar. Así que tú, fulanito de tal, te vas a suspensión perfecta y todos los demás siguen trabajando. No, tampoco no podría decir, digamos, ese caso es mucho más, pero podría decir: mis clientes no me pagan, tengo una cartera de 100 facturas que no me pagan, nos vamos a suspensión perfecta. No, no es factible. No es Tiene que ser un hecho impredecible y ajeno a la voluntad. Claro, eso no es producto de un desastre natural, ni vandalismo, ni terrorismo. Tiene que ser bajo esos presupuestos. Exacto, y no solo ello, puede darse el supuesto, pero la autoridad de trabajo hace un segundo filtro. Es si todo el equipo humano o toda la empresa realmente tiene que suspender o ciertas áreas en específico. A modo de ejemplo, puede ser que el área de operaciones suspenda, pero no el área administrativa, el área de contabilidad, la cual tiene que seguir funcionando, entre otros. Es decir, no necesariamente es que toda la empresa se va a suspender, sino las áreas que irremediablemente tengan. Ahora, antes de aplicar la suspensión, el empleador tiene que tomar medidas previas menos dañosas o menos graves para no afectar este carácter alimentario, como programar vacaciones vencidas, después programar vacaciones adelantadas, y el plazo de suspensión nunca es mayor a 90 días. Vamos a recibir la primera llamada. El plazo de suspensión nunca es mayor de 90 días. Apunten. Bienvenido, Exitosa.
Buenas noches, señorita Karina. Una Hola, consulta buenas al noches. doctor Buenas laboralista. noches. Es Adelante, sobre un por caso favor. de despido fraudulento. Un caso de despido fraudulento, ¿no? ¿Qué recurso procede, doctor, cuando ya ha pasado prácticamente un año en que la entidad pública no, digamos, resuelve el caso, emite una resolución, porque ya este caso, ¿no?, ha sido una apelación de despido fraudulento, luego el Tribunal Servil se pronunció dando la nulidad de ese despido, pero le dijo a la entidad que tiene que pronunciarse por una nueva resolución. Ha pasado bastante tiempo, casi 6 meses así, no, se mandó carta notarial y aún así sigue demorando la entidad en emitir resolución de acuerdo al ordenado por el Tribunal Servil. ¿Qué viene ahí, doctor, después de casi un año de todo este lapso de tiempo? ¿Qué recurso procede, doctor? ¿Una denuncia penal por omisión? ¿Una oída a la vía constitucional? Doctor, por favor, quisiera que me oriente. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. En este caso sí, corresponde una denuncia penal por omisión, porque ya hay un mandato expreso del Tribunal de Servir disponiendo una orden expresa para el equipo de recursos humanos de la institución. Al no darse esto, prácticamente se puede proceder con la denuncia, ¿no? Ujú. ¿Y no hay un mecanismo más expedito, más rápido para que no tenga que esperar el año que ya pasó y ahora un proceso penal? Es que en realidad, a ver, lo que podría iniciarse es otro proceso judicial, aunque parezca lamentablemente, no hay una forma de autotutelarse, de uno entrar a la institución y coger su escritorio y sentarse. Siempre la fuerza está controlada por el Estado en sí mismo, ¿no? Si no es factible, si el tribunal no es ir al Poder Judicial y accionar para que se cumpla el mandato, ¿no? Y que a través de la fuerza pública se disponga a ello, ¿no? De acuerdo. Entonces, usted nos decía que esta suspensión perfecta no puede ir más allá de los 90 días. Correcto, ¿no? Ahora, podría pasar que el desastre es de tal naturaleza que la empresa le resulte materialmente inviable reanudar labores, es decir, digamos, es un huaico y un desastre y prácticamente arrasó con toda la planta. Ahí es factible también que la empresa varíe de la figura de la suspensión a la terminación colectiva de los contratos de trabajo. También es factible, ¿no? Pero tiene que ser un caso sumamente extremo y obviamente acreditado, ¿no? Ujú. Entonces, no es que esta medida o esta figura ha expirado. Esta medida, esta figura, esta forma de que las empresas tienen de gestionar cuando tienen problemas todavía existe y todavía se da, pero tiene un reglamento expreso para utilizarla. Sí, mire, la medida existe desde el año 90, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Cuando se dio el problema de la COVID, algunas empresas al inicio trataron de recurrir a la suspensión de contratos bajo esta figura, pero por la coyuntura y por la magnitud es que el gobierno de turno determinó un decreto de urgencia, el 020, que determinó creando un mecanismo paralelo de suspensión perfecta, pero solo asociado a las empresas que estaban en una situación de paralización asociada a la COVID. Ahora, ya terminó la COVID, ese marco legal ya no resulta aplicable. El marco legal es el regular, el que ha existido desde la Ley de Productividad y Competitividad Laboral del año 97 al día de hoy, ¿no? ¿Y qué más dice ese marco? Porque nosotros solamente conocemos esa arista. Claro, el marco legal establece pues la suspensión de los contratos previa programación de vacaciones vencidas, adelantados. Una vez terminado se pueden programar o llevar otro tipo de acuerdos menos gravosos para el trabajador, que la medida sea acotada solo al equipo humano que resulte necesario y el deber de la autoridad de trabajo de hacer la verificación en el plazo de 6 días bajo procedimiento de considerarse aprobado tácitamente la solicitud del empleador. Si la autoridad de trabajo realiza la verificación y determina que lo indicado en la solicitud no se ajusta a la verdad o la medida ha sido impuesta a más del equipo humano que era necesario, procederá con reconocer los sueldos caídos por todo el tiempo que estuvo realizada la suspensión de manera ilegal. Y hay muchas denuncias de gente o empresas que infringen lo que dice la ley en cuanto a la suspensión perfecta. Me responde después de Claro. esta pregunta, por favor, doctor. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas Tengo una noches. consulta. Por supuesto, adelante. Sí, lo que pasa es que en la empresa donde nosotros laboramos, siempre cuando hay algún, nos paran, digamos, hoy no se trabaja, nos suspenden un día, luego dice vamos a pasarle como vacaciones y de un momento a otro y sin consultarnos, y no sé si eso es tan legal o es ilegal, porque no es primero de siempre que hay ese problema, ¿no? Cada vez que hay algo nos suspenden un día o 2 días y nos pasamos vacaciones, que no lo pedimos, pero ellos nos pasan así. No sé si eso será legal o no, quería saber eso. Lo que nos cuenta el señor es que los mandan de vacaciones Vacaciones. cuando la empresa quiere. Es muy importante la pregunta y creo que precisa para lo que estamos tocando, porque este marco del caso fortuito y fuerza mayor es tan excepcional que no todas las empresas pueden recurrir a ello. Y cuando no pueden recurrir, echan mano a veces a figuras ilegales como la que comenta el señor. Las vacaciones pueden ser impuestas por el empleador por periodos completos vencidos. Es decir, si yo tengo por programarte tus 30 días de vacaciones o si ya disfrutaste 10 en el año y quedan 20 y no nos ponemos de acuerdo, yo como empleador puedo disponer que disfrutes todo tu bloque vacacional. Pero no por pedacitos. Pero no en fracciones. El fraccionamiento o el adelanto incluso de periodos vacaciones futuros, todos tienen que ser consensuados. No pueden ser impuestos en ningún momento. En el caso del señor resulta claro que le están imponiendo el disfrute del descanso vacacional a efectos de tratar de mitigar algún golpe económico o a una caída de servicios, pero resulta a todas luces ilegal. Si en el caso del señor no ha firmado un acuerdo de fraccionamiento de vacaciones, muy bien puede ir a presentar su queja ante la autoridad de trabajo, ¿no? De acuerdo, entonces ya saben ustedes que el empleador no le puede imponer, ¿sabes qué? Ven, mañana no vienes a trabajar a cuenta de tus vacaciones. Eso es irregular, ilegal y se puede ir a quejar al Ministerio de Trabajo para que vayan, investiguen y le caiga una multa a esa empresa. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial y regresamos para saber qué otras modalidades, porque justamente venía de la mano lo que yo le había preguntado, ¿no? Si habían infractores, gente que se valía de esta ley para sacarle pues la vuelta precisamente o que incumplían esta ley y mire, llega esta llamada y que es así, encuentran la manera de sacarle la vuelta a la ley. Usted me contará si es que hay infractores de esta ley y cómo son las modalidades que toman pues algunos malos empresarios. Nos vamos rápidamente a una pausa, regresamos, no se mueva de Exitosa. Estamos hablando de la suspensión perfecta con Tino Vargas, abogado laboralista, y nos habíamos quedado en una pregunta y era si había empresarios que le sacaban la vuelta a esta ley, a esta modalidad, ¿no? A consecuencia de una llamada telefónica donde uno de nuestros oyentes nos decía que lamentablemente a él lo mandaban a su casa y le decían, mañana no vas a trabajar, te vamos a suspender y te lo tomamos a cuenta de tus vacaciones. Entonces, esto es irregular, nos decía el doctor Vargas, no se puede hacer porque las vacaciones se toman en bloque completamente, a no ser que el empleado diga, quiero tomar esto a cuenta 2, 3 días a cuentas de mis vacaciones, pero no es al revés. Hay empresarios que le sacan la vuelta a la ley. Claro, para entender primero cómo le sacan la vuelta a la ley hay que entender que la suspensión perfecta no es más que la licencia sin goce de haber. Es decir, se suspende el contrato de trabajo, el trabajador deja de prestar labor y el empleador deja de pagar una retribución. Entonces, lo que buscan algunas empresas es lograr el mismo fin, por ejemplo, a través de sanciones disciplinarias, que es ilegal, ¿no? Digamos, llegas tarde al trabajo, llegas 10 minutos tarde y te dicen, pasa a trabajar, pero no marques el control de asistencia. Entonces, a nivel contable, eso figura como que tú nunca asististe y en consecuencia no te retribuyen. Pero en los hechos se ha prestado labor. Pero ¿cómo es eso? Estás trabajando, pero porque llegaste, pero ni en la época de la esclavitud, hemos retrocedido. Claro, nos hemos olvidado que en el Perú la esclavitud se ha abolido ya. ¿Se abolió? Sí, más que la abolió Ramón Castilla. Sí, nos hemos olvidado del gran Ramón Castilla. Y lo que suele pasar es que se confunden las sanciones disciplinarias y se disfraza esta falta de pago como una sanción disciplinaria y no es correcto. Es decir,
para las personas que están atravesando esta, como usted lo ha dicho, ¿no? Como usted lo ha mencionado, disfrazan una sanción con esta irregularidad, ¿no? Es decir, una sanción puede ser el recorte de de tu día de trabajo, ¿no? El recorte de tu remuneración porque porque llegaste tarde y te excediste y te lo van a recortar de todas maneras, pero no tienen que hacerte trabajar. Esto es un exceso. Claro, porque en el Perú las sanciones disciplinarias son amonestación, suspensión o el despido. La suspensión, que es la segunda más grave, es el exigir al trabajador que no exista laboral, pero no se le paga. Y en esta situación de desigualdad que hay entre el empleador y el trabajador, es obvio que el trabajador se ve mucho más afectado porque no recibir 1, 2 o 3 días de sueldo le afecta a su economía, pero tampoco está obligado a prestar labor. En cambio, en estas empresas que dicen que el trabajador supera el tiempo de tolerancia y lo hacen pasar a trabajar, pero le exigen que no marque el control de asistencia y ven un descuento, esto es a todas luces ilegal. Y Peor contraviene, todavía. claro, contraviene cualquier supuesto de suspensión perfecta regulada en el marco legal peruano, ¿no? Claro. Tenemos una llamada. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Y cómo está, doctora? Con el doctor. Por supuesto. ¿Qué tal? Adelante. Buenas noches. Sí, tengo una consulta, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Soy pensionista, recién cesado el año pasado, el 2024. Ah, perfecto. Y me sale la resolución de cese ubicándome en la primera escala con 48 años de servicio. Y le hablo al profesor Reinaldo Morán. Muy bien. Quiero hacer- Es profesor, lo han ubicado en la primera escala de servicio. ¿Eso quiere decir con cuánto sueldo? Con 48 años de servicio y me sacan una pensión provisional de 2000. ¿En dónde? ¿En la ONP? ¿En la FP? ¿En una Yo institución estoy pública por estoy comprendido, doctor, en 2530? la 20530 Ya. ¿Y en qué institución? del Ministerio de Educación. Dale. ¿Pero en la ONP o en la AFP? En la misma institución, En la porque está ONP. en la 2530. Ah, en la misma institución. ¿Y cuánto y de cuánto es la pensión? La pensión me la sacan en 2.700, el 90% en 2.700. Luego me hacen 2.700. una retención del 10% del RIN. Ok. Y me sale 2.511, pero no me han ubicado de acuerdo al artículo 18 de la ley, ¿no? Donde dice que todo profesor pasando los 35 años de servicio es ubicado a una escala inmediata superior. O sea, en este caso me correspondería a la segunda escala. Sí, claro, si no se ha dado. Lo que para que todos, Sí, todos para los que oyentes todos entendamos. entiendan, hay distintos regímenes de pensiones. El privado, sistema que es la FP, el público, la ONP, pero existe uno que antiguamente era la cédula viva, que era de aquellos funcionarios públicos del régimen 276 que podían acceder a una remuneración equivalente a los trabajadores activos de la institución. Esto se llamaba la 2530. La 2530 que no se respeta para nadie. No, de ahí hubo una modificación de la Constitución y se dejó de establecer estos reajustes equivalentes a la remuneración del trabajador activo. Y ahora lo que se hace son escuadros, escalas, como bien ha dicho el oyente, Bueno. en el cual dependiendo de la categoría que tuviste cuando estabas en la relación laboral vigente o prestabas labor, se te ubica en un cierto cuadro de categoría. Los cálculos en qué cuadro estás dependen mucho del récord de servicios y la posición que ejerciste. Y eso depende todo. Cuando el cuadro o digamos la categorización no se ajusta a ley, hay que interponer una impugnación ante la misma institución y en su defecto, si la institución deniega la misma, hay que ir a un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial a impugnar esto. Lo bueno que las pensiones como tales son imprescriptibles, así que esta acción que tiene el señor es ilimitada mientras que, bueno, siga vivo, ¿no? Bueno, entonces lo que le corresponde es hacer esta impugnación. Claro, si en los cálculos que él determina, conforme su récord laboral
y en función a los años de servicio no se ha conseguido en hacer la recategorización de manera exacta, corresponde hacer la impugnación, ¿no? Y demostrar ello ante la institución, ¿no? Salvo que la institución se haya pronunciado sobre el particular y el señor no haya impugnado esta resolución en el plazo que establece la ley, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí ayudándonos a comprender qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer en la suspensión perfecta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y a ti, Carmen Karina. Muchísimas gracias por estar aquí.